vamos a ver un poco acerca del pulso y auscultación. Primero, para poder auscultar el pulso, ¿dónde creen ustedes, te van a haber visto en anatomía, dónde se ausculta más fácilmente el pulso? ¿Dónde podemos auscultar más fácilmente el pulso? ¿En qué arterias? Obviamente el pulso se ausculta en una arteria. La arteria radial. ¿Dónde más podemos auscultar el pulso? La arteria carótida, o si no también Temporal. temporal, ya, pero algo un poco más periférico. Ya, central, arteria carótida. Y los pulsos periféricos, ¿dónde podemos auscultar? Uno es la arteria radial y el otro, Braquial. la arteria braquial o humeral, precisamente donde vamos a auscultar luego la presión arterial. Entonces podemos también, como parte de la práctica, auscultar el pulso de la arteria radial, ¿no? Recordemos que el pulso siempre se ausculta con el dedo índice y el dedo medio, no con el pulgar, porque si yo ausculto con el pulgar, lo que estoy sintiendo es mi propia pulsación. Entonces, recuerden que normalmente la arteria radial discurre entre el tendón del elevador del dedo pulgar y el palmar mayor, ¿no? Entre esos dos tendones, más o menos ahí está la arteria radial. Obviamente, usualmente los varones tenemos un pulso un poco más fuerte, porque usualmente somos más grandes, un poco más gorditos, tenemos más volumen, el corazón late más rápidamente, y en las chicas suele ser un poco más tenue el pulso. Entonces siempre auscultamos 60 segundos, ¿sí? Es una mala costumbre auscultar 20 segundos y multiplicarlo por 3, o auscultar 10 segundos y multiplicarlo por 6, ¿no? Eso hace la enfermera en el hospital porque tiene que atender a 50 pacientes y tomar el pulso a 50 pacientes. Lo ideal siempre es auscultar los 60 segundos. Porque recuerden que el pulso también puede ser no constante, no puede tener variaciones durante un minuto. Entonces la unidad correcta es un minuto. Entonces, a ver, auscultamos así, tomamos 60 segundos y registran ese valor. Luego, jóvenes, para poder evaluar la presión arterial nos vamos a basar en la arteria humeral o arteria braquial, ¿no? Que se encuentra, ¿se acuerdan? Aproximadamente de la flexión anterior del codo, aproximadamente 2 dedos por encima, ¿no? De la línea media un poco hacia la parte interna, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos ahí, ubicar más o menos ese punto y vamos a colocar el esfigmomanómetro, ¿sí? A ver, ¿saben ustedes cuáles son los valores normales de presión arterial en un adulto joven, sano? ¿Cuáles serán los valores de presión arterial? 120, hasta 120 sobre 80, son los valores normales, ¿no? Ya de 120 en adelante, de 80 en adelante es presión normal alta o puede ser incluso hipertensión arterial dependiendo del rango. Hay una nueva clasificación que salió el año 2025 que vamos a ver posteriormente en una clase. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer inicialmente? Lo que yo busco es primero obliterar completamente el flujo. ¿Se acuerdan ustedes dentro de un vaso sanguíneo, creo que han visto eso en Naturaleza 2, cómo es el flujo de la sangre normalmente dentro de un vaso sanguíneo? Es un flujo ordenado, como que la sangre va circulando capa sobre capa, o es un flujo desordenado, que una capa va hacia la pared, otra va hacia adelante, otra hacia abajo, hacia arriba. ¿Cómo es el flujo normalmente de la sangre dentro de un vaso sanguíneo? Ordenado. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombrecito, ¿se acuerdan? Tiene un nombrecito particular. Si va deslizándose capa sobre capa la sangre, ordenadamente. ¿Constante? No. Es un flujo constante, no es un flujo constante. Obviamente, si yo tengo un vaso sanguíneo, ¿qué capa de sangre circula a mayor velocidad? ¿La que está pegada a las paredes o la que está hacia el centro? La que está hacia el centro, ¿no? Porque se va deslizando entre otras capas de sangre. Diferente a las que están hacia la pared vascular porque tienen un cierto rozamiento, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese flujo ordenado se llama flujo laminar, ¿sí? Flujo laminar. Ese flujo ordenado es un flujo de característica laminar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Cuál es el principio por el cual evaluamos los valores de presión arterial? Nosotros vamos a insuflar este esfigmomanómetro hasta obliterar totalmente la arteria, ¿no? Más o menos, calculamos adulto, joven, valor normal, 120 como máximo de presión sistólica. Vamos a insuflar más o menos 20 o 30 milímetros de mercurio más, o sea, hasta 140 o 150 aproximadamente. Y luego vamos a ir soltando. Sobre eso les vamos a ir explicando un poquito, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es colocamos acá el
estetoscopio. ¿Pueden acercar un poco, por favor? Entonces, a ver. Vean ustedes acá la agujita, ¿no? Vamos a empezar a insuflar. Ponga por favor sus dos pies en la técnica, porque la vamos a explicar luego por qué. Entonces llegamos más o menos hasta 140, 150. Voy soltando lentamente. Vean ustedes la agujita. Ahí obliteré por completo la arteria. No se escucha ningún ruido. La arteria está completamente cerrada. No hay paso de sangre. No se escucha nada. Empiezo a soltar suavemente la presión. Empezamos a soltar. Va a haber un punto en el que van a iniciarse los ruidos y van a ver ustedes que la aguja empieza a vibrar un poco. Ahí, más o menos. ¿Vieron? ¿Sí? ¿Ven cómo vibra la aguja? Y luego un punto en el cual desaparecen los ruidos, que es el valor de la presión diastólica. Entonces, el momento en el cual aparecen los ruidos, ¿por qué será? Porque nosotros teníamos la arteria, que tenía el flujo normal laminar, la obliteramos por completo. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a soltar un poco la presión? ¿Qué va a pasar? Que vamos abriendo la presión hasta que dejamos que pase la sangre. Y esa sangre, si va a pasar ahora por un diámetro más pequeño, ¿cómo va a ser ese flujo? Ya no va a ser laminal, va a ser un flujo desordenado, un flujo turbulento. Eso es lo que nosotros vamos a escuchar como que empiezan los ruidos. Tuc, tuc, tuc. Ese momento en el cual ustedes ven que empiezan los ruidos es el valor de la presión sistólica, ¿sí? Ese ruido empieza fuerte, luego se va atenuando, se hace como un soplo, se hace más suave y al final desaparece. El punto donde desaparece es el valor de presión diastólica. Para su compañero tenemos un valor de 110 sobre 70. 110 sobre 70. Vieron ustedes que en un momento la aguja empezó a vibrar, ¿sí? Que es donde empezaron los ruidos, que es el valor de la presión sistólica. Y luego cuando fuimos soltando la presión, un momento en el que la aguja ya dejó de vibrar y empezó a descender de forma ordenada, ¿sí? Que es el valor donde desaparecen los ruidos, es la presión diastólica. ¿Se entendió? ¿Se entendió más o menos? Muy bien. Vamos a hacer lo mismo, vamos a repetir esto 2 veces cada uno. Se toma uno y se toma el otro ustedes turnuamente. La forma correcta de tomar siempre la presión, jóvenes, debe ser así como lo hemos hecho con su compañero. El paciente sentado, con los pies sobre el piso, con un respaldar. El paciente no puede estar hablando durante el momento que le tomamos la presión arterial, porque eso puede alterar esos valores. Debe estar en reposo, por lo menos 5 minutos sentado, con respaldar y con los pies puestos sobre el piso. Para su compañero sí podemos demostrativamente porque tenemos la sillita, ¿no? Pues no tenemos 20 sillitas para todos. Ustedes sí lo pueden hacer aquí en la banquita, pero traten de estar unos minutos en esa posición, sin hablar, sin moverse, para que el valor sea lo más próximo a lo que se puede. Hacemos eso para ustedes. Uno le toma el pulso y la presión a su compañero, luego le devuelve 2 veces para sacar un valor promedio. ¿Sí? Perfecto. Hacemos eso. Gracias. Para que no les moleste, pero... Y tiene la presión diastólica de cada uno de sus compañeros. Con esos datos, ustedes van a calcular estos 2 parámetros. Presión arterial media, o PAM, y presión de pulso, o PP. ¿Sí? Estos parámetros van a calcular. Ustedes ya tienen cómo calcularlos, porque a su compañero que ustedes les han tomado la presión, tienen su sistólica y tienen su diastólica. ¿Qué es la presión arterial media? ¿Qué es? La presión arterial media matemáticamente es la presión sistólica más 2 veces la diastólica, todo entre 3. El valor normal que deberían tener sus compañeros debería ser entre 70 a 100 milímetros de mercurio. Por otro lado, la presión de pulso, o PP, es la diferencia, la resta entre la sistólica menos la diastólica. El valor normal debería ser entre 30 a 50. ¿Sí? Calculen primero cuánto les salió y después les explico qué significan los valores. ¿Sí? Ahorita la parte matemática nada más. Calculen primero.
arterial media. La presión arterial media me indica el nivel de perfusión que tiene nuestro cuerpo. ¿Qué significa perfusión? La llegada de sangre a los órganos, ¿sí? Llegada de sangre a los órganos. Por ejemplo, cuando yo digo el cerebro tiene una buena perfusión, ¿es falso o verdadero? ¿Cuáles eran los órganos que le llegaba mayor cantidad de sangre? Cerebro, riñón, tubo digestivo, ¿cierto? Ya. Tiene buena perfusión, ¿no? Ahora hay un detalle. Para que nuestros órganos puedan recibir una buena perfusión, nuestras grandes arterias y nuestro corazón tienen que hacer un trabajo de tal manera de que por lo menos la presión arterial media sea entre 70 y 100. En estos valores, ¿qué nos estamos asegurando? Nos estamos asegurando que nuestros órganos poseen una muy buena perfusión. ¿Se entiende? Puede haber un caso por ahí, y ha pasado, de que algunos sea un poco hipotenso. Eso normalmente ¿en quién pasa? ¿Pasa en mujeres o en hombres? Mujeres, por la carga de estrógenos. Acuérdense, los estrógenos son hormonas que normalmente bajan la presión. En una mujer adulta joven, como son ustedes, sus niveles de estrógenos están elevados, por eso no se sorprendan si su presión sistólica es de 62, 63, su presión sistólica sea de 92, 94, no es raro. En mujeres adultas jóvenes sucede eso, ¿sí? Es más, cuando ya entran a la etapa de la menopausia, estamos hablando ya de pacientes mayores a 55, 60 años, ¿qué es lo que sucede? Los niveles de estrógeno caen y la mujer entra en un estado de hipertensión. Por eso las adultas mayores sufren de hipertensión, ¿se entiende? Ya perdieron el papel protector del estrógeno, ¿sí? Así que no se asusten si tienen los valores de presión bajo, eso es normal. Ahora, ¿cuánto es lo mínimo necesario de presión arterial media para poder perfundir a los órganos? O sea, lo ideal, ¿cuánto es? De 70 a 100. Pero todavía los órganos pueden recibir una buena irrigación, todavía en un nivel crítico de 60. Así que si a alguno le salió 60, todavía sus órganos están recibiendo sangre. 60. Este es el nivel crítico. ¿Qué significa? Que es ya lo mínimo que tendrías que tener de presión arterial media para que por lo menos los órganos más importantes, ¿cuáles son los más importantes? Cerebro, riñón, tubo digestivo, tengan una buena llegada de sangre. ¿Se entiende, no? Una buena perfusión. Eso es lo que me indica la presión arterial media, el nivel de perfusión. Lo ideal es de 70 a 100. ¿A alguien le salió un valor diferente? ¿A alguien le salió menos de 70, más de 100? ¿A todos les salió en ese valor? ¿O tienen miedo de confesar y piensan que lo han hecho mal? Es que hay muchas condiciones, justo lo que estaba hablando el doctor Chumpitaz, ¿no? He visto por ahí cuando estaban tomando la presión que algunos no están en reposo, otros están hablando, están diciendo bombea, ¿no? Están hablando, ¿no? Esas cositas pueden hacer que la presión varíe un poco, ¿no? Así que no se asusten. O el mismo barómetro, justo con un grupo vimos eso, si tú lo tienes en la mesa, pregunta, ¿eso es lo que detecta la presión o no? Y dígame, ¿la presión se puede alterar? ¿El relojito, ese barómetro, la presión se altera con la altura o no? Claro, a mayor altura, menor altura, la presión cambia. Justo en un grupo, uno de sus compañeros les había salido una presión y cuando pusimos el barómetro, ustedes saben que el esfigomanómetro tiene un ganchito, ¿no? Eso es para colocar el barómetro y que esté a la altura del corazón. Cuando lo colocaron ahí, salió un valor de presión totalmente diferente. Por eso, esos detallitos pueden hacer que la presión varíe. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O no fue así? Sí fue. Muy bien. ¿Y qué es la presión de pulso? Esto se usa menos. Más se usa esto de acá, pero igual, para que lo calculen. La presión de pulso, ¿qué nos indica? Nos indica el volumen eyectado, presión sistólica, volumen eyectado, y su relación con la distensión arterial. ¿Sí? Volumen eyectado y su relación con qué tanto tus arterias se distienden cuando tu corazón bombea. ¿Sí? A ver, volvamos acá. ¿Qué pasa si un paciente tiene presión arterial media alta? ¿Qué podría ser? ¿Qué significa? Que el corazón está ya bombeando demasiada sangre, ¿no? Eso puede ser por un montón de cosas, ¿no? Puede ser hipertensión, ¿cierto? Puede ser que el paciente tiene mayor cantidad de volumen sanguíneo. Puede ser que los vasos sanguíneos se están constriñendo. Tú sabes que cuando un vaso se constriñe, ¿la presión sube o baja? Sube. Puede ser un montón de cosas, ¿sí? ¿Este parámetro se usa en diagnóstico? ¿O es solo para tener más o menos una idea de lo que puede estar pasando? Pero yo con esto no puedo decir, señor, usted es hipertenso, ¿me entiende? O usted es hipotenso.
¿Se entiende? No lo puedo decir, pero sí nos da una idea, ¿Qué pasa si la presión arterial media está muy abajo? Puede ser que el paciente es hipotenso, ¿cierto? O no sé, pues cualquier condición, un shock. Ustedes saben que es shock, hipotensión severa. El paciente tiene un shock anafiláctico. Me fui a comer mi cevichito, soy alérgico a los mariscos, comí mi marisco, shock anafiláctico, hipotensión y presión arterial media va a estar baja, ¿sí? En cambio, la presión de pulso, ¿qué me indica? La relación del volumen inyectado con la relación de la distensión arterial. ¿Qué pasa si esto es muy alto? ¿Qué significa? Una de dos, o que el volumen inyectado es muy grande, o que esto, la arteria, no se distiende. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Puede ser cualquiera de los dos. Si este valor es muy alto, ¿qué significa? Que el volumen inyectado es muy alto, o que la arteria no se está distendiendo. ¿Por qué no se distendería una arteria? Porque tiene de repente placas ateromatosas. O sea, esto nos podría indicar que el paciente tiene aterosclerosis, ¿se entiende? Pero yo le digo, ¿usted tiene aterosclerosis? No, pues tomándole la presión, no le puedo decir tienes aterosclerosis, ¿me entiende, no? Pero nos da una cierta idea. ¿Qué pasaría si la presión de pulso es muy baja? O el corazón está eyectando poca sangre, o las arterias son ya demasiado, ¿no? Distendidas, ¿se entiende, no? Demasiado, ¿sí? Por ejemplo, en una hemorragia, ¿cómo va a ser mi presión de pulso? ¿Elevada o disminuida? Disminuida. ¿Por qué? Porque el volumen eyectado está bajando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy perdiendo sangre. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Entonces, digamos, esto no nos da un diagnóstico, pero sí nos da, ¿qué cosa? Una idea de lo que podría estar sucediendo. ¿Sí? ¿Sí? Chicos, los veo confundidos. ¿Están bien? Sí. ¿Se han entendido, no? Bien. Algo que a mí me estresa. Les he contado mis pesadillas. Sí, les voy a contar. Ya que hemos desarrollado una relación de confianza. Hipotenso. ¿A partir de qué valor se considera a un paciente hipotenso? Hipotenso. Hipotenso. 60, ¿no? Sí, 60. ¿En qué momento se considera hipotensión? La hipotensión se considera cuando un paciente tiene una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una presión diastólica menor a 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Doctor, yo tengo una amiga que es hipotensa, pero no le diga, ¿ya? No la publicaba en sus redes sociales, pero es hipotensa, ¿sí? ¿Nos debemos de preocupar? Según, si siendo hipotensa, su presión arterial media no llega por lo menos a 60, ahí sí tenemos que preocuparnos. ¿Se entiende o no se entiende? Tú puedes ser hipotensa, de repente tienes un poquito menos de 70, 68. Bueno, por lo menos estás dentro de lo crítico, estás ahí, estás viva, ¿cierto? O estás vivo, ¿se entiende o no? Pero si mi paciente o mi compañero es hipotenso y su presión arterial media no llega ni siquiera a 60, el menos de 60, ahí sí tenemos que preocuparnos. ¿Se entiende, no? ¿Ser hipotenso es algo malo? No. Pero que tengas, con los valores de tu hipotensión, tengas menos de 60, eso ya podría ser malo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguien tiene ese caso? ¿Ninguno? Qué bueno. Me quedan 3 turnos. Esperemos que todos sigan vivos. ¿Y en qué momento yo considero un paciente hipertenso? Buena pregunta, doctor. ¿En qué momento considero a un paciente hipertenso? 140. Chicos, les voy a traer la última, ¿ya? La clasificación de los niveles de presión según la AJA. ¿Saben qué es la AJA? La Asociación Americana la Asociación Americana del Corazón, la AJA, ¿sí? Del año 2025. Ya sé, la ultimita, calientita. A ver, ¿cómo era? A ver. Tenemos acá la presión sistólica, la presión diastólica. Ajá. A ver, yo digo que un paciente, y con esto ya terminamos, chicos. ¿Saben lo que me gusta de ustedes, de San Marcos? Rayos, lo voy a decir. Que se les explica más cosas y no escucho a alguien que diga, no, ya no explique porque si no va a venir más en el pasillo. Como si he escuchado en otros lugares. No, ya no explique, va a venir en el pasillo. Tiene que aprender, uno viene de la universidad a aprender, no huir cobardemente de un paso. A ver, sistólica y diastólica. A ver, si mi valor de presión, de verde, ya, verde esperanza,
es menor a 120. Chicos, se entiende que esto es menor, ¿no? Porque he tenido una discusión filosófica con un montón de gente. No, doctor, esto es menor que 120, ¿se entiende, no? Sí. Y menor a 80, obviamente, ¿de qué valores estamos hablando? Estamos hablando de milímetros de mercurio, ¿no? Ojo, todo esto es en milímetro de mercurio, solamente que no lo estoy colocando. ¿Se entiende qué es milímetro de mercurio? Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. ¿Sí? Decimos que mi paciente tiene una presión normal. El paciente es normotenso. ¿Qué significa normotenso? Que su presión está chill, está bien, todo está bien. ¿Se entiende? Menor de 120 y menor de 80. Esta es según la AJA. En el año 2025. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si mis niveles de presión están un poquito más elevados? De 120 a 129, pero la diastólica sigue igual, menos de 80. Ustedes saben, mi abuelita que en paz descanse decía, hijo, lo que no te debe subir es la baja. La baja es la mala. La baja. O sea, yo decía, la abuela está... porque la mala es la baja. Porque feliz, ¿eh? Mi abuelito tenía de sistólica como 140, pero de diastólica tenía 78. Ah, estoy bien. Pero bueno, estás con 100, no importa, la mala es la baja. No le entendía a la abuela, qué sabia la abuela, ¿no? Claro, esta de acá es la más peligrosa que se eleve. Miren, si está así, todavía no soy hipertenso. No soy hipertenso. Cuando estoy en estos niveles, decimos que el paciente tiene una presión solamente elevada. Antes se usaba la palabra prehipertenso, pero tú le decías al paciente, ¿eres prehipertenso? ¿Qué? Soy prehipertenso. Y se le subía la presión. Y se volvía hipertenso solamente por la noticia. En cambio, si le dices, tu presión está elevada, ¿no? Pero lo toma mejor, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si mi paciente ya tiene un nivel de 130 a 139, o, acá ya estamos mal, de 80 a cuánto? A 89. Acá nosotros decimos que mi paciente ya tiene hipertensión arterial, pero estadio 1. Posiblemente recién lo han diagnosticado. Es un hipertenso calientito, recién nuevecito. ¿Se entiende o no? Recién le han comprado su tensiómetro. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Y si yo tengo que mi paciente, lo pongo en rojo, tiene de 140 a más, o tiene de 90 a más, ¿sí? Mi paciente ya es hipertenso estadio 2, que es el estadio más peligroso de la hipertensión. ¿Se entiende, chicos? Sí. Voy a poner azulito acá ya, para no confundirlo. Disculpen, soy un fanático con los colores, se habrán dado cuenta, ¿no? Tengo un TOC. ¿Saben qué es un TOC? Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí? Muy bien. Sí soy. ¿Sí? Y acá era menor. Muy bien. ¿Se entiende, no? Entonces, tenemos acá paciente normotenso, paciente con presión elevada, que no es todavía hipertenso, pero tiene que cambiar de vida. ¿Qué pasa si una persona tiene estos niveles? Probablemente algo en su vida no está bien. Mucho estrés, mucho alcohol, mucho tabaco, ¿sí? Alguna de esas cosas. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Hay que cambiar, ¿sí? Todavía están a tiempo, ¿sí? ¿Este estado es reversible o irreversible? Reversible. ¿Esto? ¿Reversible? ¿Tú te curas de la hipertensión? Sí. ¿Te curas? A ver, dígame, ¿qué medicina te cura la hipertensión? La hipertensión es tratable, se trata, pero no te curas. ¿Se entiende? Si estás acá, ¿es reversible o irreversible? Es irreversible. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, chicos, estos son los valores de la presión. Esto es si eres hipotenso,
Ahora la pregunta es, ¿qué son sus amigos? O sea, acá pueden decirme varias cosas, ¿ah? Lo primero que me pueden decir, según los niveles de presión que han tomado, primero, ¿qué son sus amigos? Son hipotensos, normotensos, tienen presión elevada, hipertensos, ¿qué son? Otra cosa que me pueden decir, ¿qué es? Si sus órganos están perfundiendo bien. Otra cosa que me pueden decir, ¿qué es? La relación del volumen inyectado con la distensibilidad de las arterias, o sea, su presión de pulso. ¿Se entendió la práctica, chicos? Sí. Muy bien. Sí. No. Que esto se eleve es más peligroso, no solamente es lo único que... Sí, menos acá. Acá no. Casi igual. Buena pregunta. ¿Qué pasaría si mi paciente, por ejemplo, tiene 135 de sistólica, pero tiene 100 de diastólica? O sea, ¿me entienden, no? ¿Qué pasaría si mi paciente tiene de sistólica 135? O sea, según la sistólica, ¿qué sería? Hipertenso estadio 1. Pero según la diastólica, ¿qué sería? Hipertenso estadio 2. ¿Cuál es su diagnóstico? El peor. ¿Cuál es el peor? Ya, eso es. ¿Se entiende? Con todo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene, se me ocurre a mí, 125 de sistólica, sería presión elevada nada más. Pero si tiene de diastólica 88, hipertenso grado 1, no, es hipertenso grado 1. Se aplica el peor diagnóstico.